Muy buenos días, hermanos y hermanas. Celebramos hoy la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles elegidos por Cristo para ser columnas de la Iglesia y heraldos del Evangelio de Dios. Dos personas ordinarias transformadas en personas extraordinarias por la gracia de Dios. Que los ejemplos de fe y santidad de estos hermanos nuestros y el testimonio de su vida entregada por Cristo y por proclamar su palabra nos animen a dar nuevos pasos adelante en nuestra vida cristiana cada día. Nos preparamos para escuchar la Santa Misa y recibimos a nuestro celebrante, Padre Ricardo Cuestas, y entonamos el canto de entrada. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por el eterno descanso de Marilú Corintia de Quintanilla. Este día cumplía años. Por el Padre Pedro Cancura, Pedro Arias, los sacerdotes que sirvieron en nuestra diócesis. Encomendamos el novenario de Óscar Armando Rosales Parada, Angélica Arteaga de Rivera, José René Rivera Arteaga, René Rivera Chacón, Marina Isabel de Cordero, Ana María Dueña de Juan, Fray Ernesto Palma, Manuel de Jesús Durán, Ana del Carmen Herrera Altuve de Gutiérrez, Zoila Mercedes Landaver de Campos, Gabriel Gonzalo Campos, Romualdo, Miguel Ángel Landaver Ramírez, José Antonio Vázquez Campos. También pedimos por liberación de cárcel y conversión de Ricardo Alfonso Soto, ofrece la familia, por la conversión en el caso de corte criminal de José Luis Santiago Almonte, para que el Espíritu Santo fluya y se derrame a través de sus abogados Jesse y James Harrington y Mone. Ofrece a Arielina Santiago y su esposo José Luis. Por la salud de Ruth Ávila Tataje, Erika Catarín Rodríguez, liberación de cualquier mal que venga de Bárbara Montilla y Santiago Junior. También liberación de Ramona Jasso, liberación de cualquier mal de Ray Jasso. Vamos a pedir por el Papa Francisco en este día de la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. El texto que a continuación escucharemos nos sitúa en aquellos días en que el rey Herodes mandó a apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Pedro ha sido liberado de las maquinaciones del rey gracias a una intervención directa de Dios a favor del apóstol. Pedro actúa como un autómata ante los mandatos del ángel que siempre lleva la iniciativa. Escuchemos atentos este interesante relato. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes vacíos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que lo sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para liberarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hiciera». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este salmo nos relata la experiencia de un hombre piadoso que aprendió a bendecir al Señor en todo tiempo. Si nos elevamos por encima de las circunstancias, podremos alabar al Señor siempre. Y decimos: «El Señor me libró de todos mis temores». El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegra su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege.
Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en Él. El Señor me libró de todos mis temores. Escucharemos un párrafo de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. El apóstol repasa su vida y nos deja su testimonio, el esfuerzo y entrega de alguien apasionado que se ha entregado sin reserva a la causa del Evangelio. Las imágenes deportivas que usan, combates, carreras, ayudan a acentuar el gozo por la cercanía de la meta final, pero el premio o la corona los da el Señor, fiel a su palabra y a los dones que ha querido dar a sus criaturas. Escuchemos atentamente. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces de león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de hoy se le da a Pedro oficialmente el título de piedra, roca en la que Jesús va a edificar su iglesia. Aunque ésta tiene un cimiento frágil, no se hundirá. El misterio de la iglesia, con Pedro a la cabeza, es un misterio de fragilidad sostenido por la mano de Jesús que la cuida y la mantiene en pie. Por otro lado, Pedro recibe el poder de atar y desatar. Tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los cielos. Nos ponemos en pie y entonamos el aleluya para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías,
el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ¿por qué la Iglesia une hoy en este día 29 de junio a estos dos grandes apóstoles para celebrarlos en una sola fiesta? Bueno, la razón es que la Iglesia reconoce en estos dos apóstoles las dos grandes columnas que Cristo quiso cimentar a la Iglesia. Por supuesto están los 12, pero estos dos son de manera especial por la misión que el Señor les encomendó, son reconocidos y por eso unidos en esta liturgia de hoy. Pedro, que como hemos escuchado en el Evangelio de hoy, es elegido por el mismo Jesús para ser la piedra de su iglesia. Y es que el pasaje que acabamos de escuchar está en un momento clave en torno al Evangelio, después de que Jesús se ha dado a conocer que ha iniciado la comunidad de los apóstoles, que hay un número grande de gente que le sigue y que la gente ya le comienza a decir cosas grandes de él, que es Jeremías, que es el mismo Elías que ha venido, que es un profeta grande, que es el mismo Juan Bautista. La gente comienza a ver en Jesús que hay algo grande, especial, que no lo logran comprender. Por eso Jesús quiere que sus discípulos, los más cercanos, los 12, le den respuesta a una pregunta fundamental, una pregunta que también para nosotros en esta fiesta es importante. Para ustedes, ¿quién soy yo? Y es donde Pedro responde, como le dice Jesús, el Espíritu Santo ilumina a Pedro para que dé esta respuesta con certeza, y es: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir al mundo. Y es ahí donde Jesús le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. El hecho que Jesús le cambie el nombre a Simón, porque el nombre natural era Simón, por Pedro, ya es muy significativo. Y luego que en este pasaje lo aclara, porque le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ciertamente Jesús le está dando una misión que no aparece solo en este pasaje del Evangelio. Recuerden que cuando va a llegar el momento que Jesús va a hacer entrega de su vida por nosotros, y se despide de sus discípulos abiertamente, porque les dice que ha llegado la hora y que tiene que ser apresado, llevado a los tribunales, y que allí lo van a quitar la vida, que lo van a crucificar, pero que al tercer día va a resucitar. Pedro le dice: Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Pedro le dice: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, pero cuando vuelvas confirma a tus hermanos. Nuevamente le repite la misión. Y el otro pasaje es precisamente ya Jesús resucitado, que se les aparece
a los apóstoles, pero luego un momento llama a Pedro aparte y le dice: por 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí te amo. Y Jesús le dirá: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Por lo tanto, no es un pasaje así en el que podamos, sino que vemos que Jesús le da una misión. La misión, ¿cuál es? Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, le da un poder, le da una autoridad y un poder que también los apóstoles lo reconocen, porque Pedro no solo también a través de estos pasajes, sino que tenemos el testimonio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, el testimonio como Pedro ejerció esa autoridad que Dios le dio. Y hay muchos pasajes en los Hechos de los Apóstoles, pero especialmente el de hoy es bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando Pedro es puesto en la cárcel, todo el pueblo de Dios oró por él, que es la misión también que tenemos nosotros como pueblo de Dios, orar por Pedro. Oró y Pedro quedó libre de manera milagrosa, porque un ángel del Señor llegó a abrirle las puertas de la cárcel y salió, y de esa manera pues la oración del pueblo de Dios es una oración importante. Por eso hoy tenemos que orar por el Papa. ¿Por qué por el Papa? Porque es que esta autoridad, este poder no se le da solo a Pedro, sino que a Pedro y a los sucesores de él. Por eso es hermoso nuestra iglesia. La iglesia tiene lo que se llama la sucesión apostólica, pero también están los sucesores de Pedro, 266 sucesores antes del Papa Francisco, y hoy el Papa Francisco. Entonces es hermoso cómo se da la sucesión apostólica, y si miramos la vida de los papas, que hoy gracias a Dios pues tenemos las películas, ustedes pueden acceder a ellas, están a la mano de los últimos papas. Es hermoso ver cómo Dios se va manifestando, Dios va actuando, el Espíritu Santo. Aunque en la historia de la iglesia hayan siempre sombras, porque la iglesia es humana, somos humanos, y los humanos somos frágiles, somos pecadores. La gracia de Dios, como la vida de Pedro. Pedro no fue perfecto, ya decíamos, negó al Señor, y también hay otros pasajes del Evangelio donde aparece, donde el Señor incluso hasta los regaña y le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque quería apartarle a Jesús de la misión. Y le regaña no porque tenga Satanás, sino porque está actuando con el espíritu del maligno, que el espíritu maligno es el que busca que no nos entreguemos, que no seamos fieles. Por eso le dijo así el Señor a Pedro. Entonces la iglesia pues tiene esa riqueza hermosa, como también el apóstol Pablo. Hablar de Pablo, ya sabemos quién fue Pablo. Fue el elegido, él no fue de los 12, pero de perseguidor cuando comenzó la fe cristiana, primeros seguidores de Jesús a propagarle. Pablo se convirtió en uno de los más feroces perseguidores. ¿Por qué? Porque Pablo era muy celoso de su fe. Él era fariseo y él veía en los cristianos que estaban profanando la ley judía, y por eso comenzó a perseguirles, por ese celo de Dios. Y en esas andaba cuando Jesús, recuerden, lo derribó, quedó ciego, y se le apareció el mismo Jesús resucitado, y la vida de Pablo cambió. Pablo quedó ciego, pero ahí se les abrieron los ojos, no solo los ojos corporales, sino del corazón, porque de ese momento Pablo se entrega totalmente a la misión, y una misión que el Señor le
carga específica que es ir a los paganos. ¿Quiénes eran los paganos? Los no judíos. Porque hasta entonces los apóstoles habían entendido que tenían que anunciar en su mismo pueblo y que tenían que mantener ciertas leyes del mismo pueblo judío. Entonces Pablo va a ser el que ayudará para entender cuál es la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La que Jesús le dejó: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, o sea, universal. Por eso el nombre de católica, que ya se le llamó en los primeros momentos de la iglesia. El nombre de católica nace precisamente del corazón de los discípulos de Cristo, como el nombre de cristiano ya sabemos que nace también por ser seguidores de Cristo, porque tanto se amaba. Entonces, queridos hermanos, Pablo va a ser el encargado de transmitir la fe, de profundizar esa fe. Y precisamente van a haber momentos de encuentro con Pedro y con los apóstoles, porque Pablo tiene claro que aunque el Señor se le apareció y el Señor le dio ese mandato, pero sabía dónde estaba la autoridad. Pablo nunca se salió de la tangente, sino que fue a buscar a los apóstoles, especialmente a Pedro. Y cuando se dio aquella situación que llevó al primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, porque recuerden que Pablo decía: no es necesario circuncidar a los paganos, porque los apóstoles de tradición judía querían que se circuncidaran y que siguieran, como ya mencionaba, los ritos judíos. Pablo dice no, y Pedro, que estaba allí, que es la misión del Papa, porque le toca. Pedro ya había tenido experiencias con Cornelio, que era pagano, y a él lo había evangelizado. Pedro, incluso en sueños se le apareció todo un platillo sabroso de comidas, y ahí había carne de cerdo, había carne de todo, y en el sueño le decía el ángel: come, porque lo que yo he creado es bueno. Entonces, vean, para un judío romper una norma de comer ciertos alimentos que eran impuros no era fácil. Entonces Pedro se encuentra con ese dilema, pero ahí Pablo es donde le ayuda y le dice no. ¿Y cómo se arregla? En ese concilio. El concilio es la reunión de Pedro con los apóstoles, y ahí toman el Espíritu Santo, y nosotros hemos decidido no imponerle más carga a los paganos. El bautismo se convierte pues en el rito de entrada para la fe cristiana. Por eso, queridos hermanos, estos dos grandes hombres, que al final también hay un hecho que les une. ¿Y cuál es el hecho que les une? Los dos toman una decisión no fácil. Primero Pablo, porque es el primero que decide. ¿Y qué es lo que decide? Después de ir a predicar a todo el mundo y todo lo que pasó, naufragios, que lo apalearon, que lo apedrearon, que pasó noches sin dormir, días sin comer, todo lo que pasó Pablo por predicar el Evangelio. Y vean en el último etapa de su vida, ¿qué se le ocurre a Pablo? Ir a predicar a Roma. ¿Y qué significaba Roma? Significaba la boca de los leones. Ir a la boca de los leones, porque ir al corazón del imperio romano no era fácil. Y Pablo fue a anunciar. Y recuerden que ya se había dado lo de Nerón cuando mata al apóstol Santiago en el año 42, 43, que Nerón, que en sus locuras manda incendiar el mercado de Roma, la plaza principal de Roma, manda a quemar. ¿Por qué? Porque él quería que ahí se construyera un palacio. Y Nerón lo que hace es decir que los cristianos fueron los que prendieron fuego. Y ahí comienza el odio, que va a durar 4 siglos, 7 persecuciones fuertes contra los cristianos. Y allí los primeros que mueren son Pablo y luego Pedro, que llega a apoyar a Pablo. Los dos mueren. Pablo, que muere precisamente decapitado, y Pedro, que muere crucificado cabeza abajo, porque él pidió eso. No quería morir como el Señor, sino que pidió morir cabeza abajo. Entonces los dos
unen su entrega, su sangre en Roma. Y ahí está el testimonio. Precisamente 2 de las grandes iglesias de Roma precisamente son en memoria de estos 2 apóstoles. El Vaticano, que fue donde crucificaron cabeza abajo a Pedro, las colinas del Vaticano, y San Pablo Extramuros, que es una iglesia preciosa, donde ahí pues también fue donde fue decapitado San Pablo. Ahí está el testimonio, ahí están las 2 columnas, testimonio hermoso, 2 verdaderos líderes. Es que el líder verdadero no hace show para traer adeptos. Los líderes de hoy hacen show y no les importa y van y no les importa el bien del pueblo. Lo importante es aparecer, pero los verdaderos líderes son aquellos que en el silencio entregan su vida por los demás, que en el momento son difamados, pero que después son reconocidos, y por eso son los que viven, son los verdaderos que viven en el tiempo. En cambio, los que hacen show solo en el momento del show aparecen y luego van a desaparecer en la historia. Así que pedimos al Señor, queridos hermanos, que el Señor nos conceda pues la gracia de renovar nuestra fe y que nosotros también amemos nuestra fe, que las nuevas generaciones, jóvenes, niños, que descubramos la fe, que no nos engañen, que no nos den atol por chocolate, que descubramos, no lo que nos digan en una clase, que claro, le puede decir maestro muy docto en su materia, que bueno que sea en su materia, pero que no se meta en la materia que no le corresponde. Cada quien tiene su materia. A veces hay algunos que se meten en materias y a ustedes les dan atol por chocolate. Investiguen la verdad. Jesús dijo, la verdad los hará libre. Y la iglesia tiene una verdad de siglos, milenaria. Y por eso hoy recordar las raíces de nuestra fe es importante. Nuestra iglesia tiene un fundamento, así que descubramos esa verdad, amemos nuestra iglesia, amemos a los apóstoles de hoy, al Papa Francisco y los sucesores de los apóstoles que son los obispos. Oremos por ellos, la misión de ellos no es fácil. Oremos especialmente hoy, ayer celebramos, lo hice en la misa, una misa que tuve en la tarde, de mañana se me escapó, pero ayer pues eran 3 años que fue nombrado nuestro primer cardenal del Salvador, que es importante. Hace 3 años la providencia quiso que estuviéramos allá en esa misa ya de concelebración de los cardenales con el Papa Francisco. Es hermoso, ahí se siente la iglesia, ahí se siente que lo que decimos acá no solo es historia, no solo es recordar, sino que la iglesia vive porque la sangre de los mártires, la sangre de ellos que derramaron junto con la de Cristo, vive, está presente, porque es una iglesia viva, la iglesia triunfante. Ellos están con nosotros e interceden por nosotros. Que San Pedro y San Pablo nos protejan e intercedan por todos nosotros, para que igual como ellos, como Pablo, que nos dice, tengo que combatir el combate de la fe, tengo que llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? Es esa corona que no se marchita, esa corona inmortal a la que todos estamos llamados y que Dios quiere que todos nos salvemos. Vamos a profesar nuestra fe, que es la fe de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, reunidos en un solo cuerpo, proclamemos los beneficios de nuestro Dios y roguémosle que atienda nuestras oraciones, incluso las que no sabemos expresar. Digámosle con fe: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por la Santa Iglesia, en particular por la Iglesia que está en Roma, para que sea siempre fiel y coherente con la enseñanza de los apóstoles, de los cuales ha recibido el primer anuncio de la fe, que con humildad se ponga al servicio de toda la comunidad. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por el Santo Padre Francisco, los obispos, presbíteros, para que lleven a todo hombre el Evangelio de la salvación, como Pedro, primer guía en la fe, y como Pablo, sembrador de la palabra. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por todos los jóvenes que sienten el deseo de seguir al Señor por la vía de la castidad, la pobreza y la obediencia, que sean acompañados en un serio discernimiento sobre la voluntad de Dios para ellos, para que respondan con alegría a los llamados del Señor. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por los que sufren, por los que son perseguidos a causa de la fe, que el Señor sea siempre su fuerza, para que, como Pedro y Pablo, puedan dar su bello testimonio de fe. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por todos nosotros, para que, como sucedió con Pedro y Pablo, también nuestra vida pueda transmitir una fe firme, la alegría en el testimonio del Evangelio y un amor grande al Señor y a su voluntad. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por nuestros hermanos difuntos, por quienes estamos pidiendo en esta Santa Misa, para que Dios les conceda el eterno descanso, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que el Señor haga justicia en los casos de José Luis Santiago Almonte, de Ricardo Alfonso Soto, para que libere de todo mal a Ramona Jasson y a Erika Catarín Rodríguez Rudávila Tataje. Oremos al Señor. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por Monseñor Gregorio Rosa Chávez, nuestro primer cardenal de nuestro querido país, El Salvador, para que el Señor lo siga fortaleciendo en la misión que Él ha confiado. Oremos al Señor. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. También oro por hermanos sacerdotes que ya fueron ordenados en la diócesis de Valencia, especialmente el Padre Borja, que su vocación está muy unida a la Santísima Virgen María, especialmente en Medellín. Hoy habrá celebrado ya su primera misa en este día. Vamos a orar por ellos para que el Señor les conceda ser fieles en el don ministerial que les ha regalado. Oremos al Señor. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumine benignamente a tu familia, para que adhiriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las fuerzas se rehacen en la mesa, se olvida el silencio sin razón, se escucha una nueva palabra con la mirada en torno al pan, en torno a él, una mesa que no tenga horarios,
olvidan los silencios sin razón. Se escucha una nueva palabra con la mirada en torno al pan, en torno a Él. Vivir en torno a Él. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este santo sacrificio, avance y gloria a su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el defensor que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor, la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Constantino Barrera y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Marilú Corintia de Quintanilla, Armando Rosales Parada, Angélica Arteaga de Rivera, José René Rivera Arteaga, René Rivera Chacón, Marina Isabel de Cordero, Ana María Doña de Juan, Fray Ernesto Palma, Manuel de Jesús Durán, Ana del Carmen Herrera Altuve de Gutiérrez, Zoila Mercedes Landaver de Campos, Gabriel Gonzalo Campos Romualdo, Miguel Ángel Landaver Ramírez, José Antonio Vázquez Campos, Pedro Canjura y Pedro Varías, presbíteros, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Pedro y Pablo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No lo dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Desen fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor,
soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Dijo Pedro a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Agradecer a todos los que están haciendo el rosario en este mes de junio, el corazón de Jesús. Todavía estamos en esta semana, el 3 de julio, que se celebran los 33 días en honor a los 33 años que el Señor pasó aquí en la tierra. Así que agradecemos a todos los que han recibido también la imagen del corazón de Jesús. Felicitamos a todos los que llevan el nombre de Pedro, Pablo, o también Petrina o Paulina, también nombre femenino. Así que felicidades a todos. Vamos a pedir la protección de la Reina de los Apóstoles, nuestra Madre Santísima. Oh María, que resplandece siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza, a ti nos encomendamos, salud de los enfermos, y al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe, tu salvación del pueblo romano. Sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás, para que como en Caná de Galilea vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá, el que tomó nuestros sufrimientos sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades. Ante ti líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra protección contra el mal y las trampas del diablo. Humildemente te rogamos que Dios los reprenda. Oh Príncipe Celestial de la Santa Hostia, que con la ayuda poderosa de Dios eches a Satanás al infierno y a todos los malos espíritus que vagan por el mundo para arruinar las almas. Amén. Vamos a darles la bendición solemne en este día de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus hogares y permanezca para siempre. Amén. La Santa Misa ha terminado. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor.